Hola, bienvenido. Nuestra frase del día es: puedo conocer a Jesús. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amado Dios, gracias por revelarte a través de tu palabra. Ayúdanos a conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Comenzamos. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes lo que Él hizo por ti? Hay una canción que nos habla acerca de Él. Vamos a escucharla. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Jesús es Dios el Hijo, y Él vino a esta tierra, a este mundo donde hay pecado, pero Él es perfecto. Así que cuando Él vino a la tierra, Él pensaba, hablaba y actuaba sin pecado, de la manera que a Dios le agrada. Por eso Él pudo tomar el castigo de tus pecados y los míos cuando murió en la cruz. Pero Él no se quedó muerto, Él volvió a vivir, Él resucitó, y por eso nosotros podemos ser salvos del castigo del pecado. Dios puede perdonarte de tus pecados si se lo pides. Si tú crees en Jesús como tu Salvador y también dejas que Él sea el Señor de tu vida, Dios cambiará tu vida y ahora hablarás, actuarás y pensarás diferente, sin pecado, como le agrada a Dios. Tú puedes pedirle a Dios que Él cambie tu vida, que te dé este nuevo tipo de vida. Y puedes pedirle que te ayude a ser fiel, que significa mantenerte constante en hacer lo que agrada a Dios y amándole, no importa lo que otros piensen. ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús es tu Salvador y tu Señor, tú puedes pedirle ayuda a Dios para que te ayude a ser fiel, para hacer lo que a Él le agrada y para amarle también. Pero si Jesús aún no es tu Salvador y tu Señor, puedes decir la frase conmigo: puedo conocer a Jesús. Tú puedes creer hoy mismo en Él. Si tú pides perdón por tus pecados, crees en Jesús como tu Salvador y lo conviertes en el Señor de tu vida, Dios cambiará tu forma de vida, la forma en la que piensas, hablas y actúas, de una manera que a Él le agrada. Ahora te invito a que cantes conmigo esta canción con ademanes. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser
Dios creó todo. Ahora digamos esto en voz muy baja. Dios creó todo. Ahora digamos esto en voz alta. Dios creó todo. ¿Te imaginas poder tener una voz tan potente que todas las personas pudieran escucharte? Esto es imposible, nadie podría hacerlo, pero hay una cosa que todas las personas pueden ver y aprender de ellas, es la creación de Dios. Aunque los animales, los árboles y la hierba no pueden hablar, pero sí nos muestran algo muy importante acerca de Dios, su creador. Nuestro versículo para memorizar nos dice qué es esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos saber que estas palabras son del todo ciertas porque son la palabra de Dios. Y como Dios es perfecto, todo lo que Él dice, sus palabras, también son perfectas. Él nos ha dado su palabra escrita para que nosotros podamos conocerlo, podamos amarlo y adorarlo. A través de su palabra también nosotros podemos saber cómo vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Puesto que sabemos que estas palabras son verdaderas, vamos a ver lo que éstas significan. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuáles son algunas cosas que están realmente ordenadas en el cielo? El sol, la luna y las estrellas. Estas son asombrosas creaciones de Dios. Cuando tú y yo contemplamos estas cosas, Dios quiere que pensemos en Él. La creación muestra la gloria de Dios, lo asombroso y maravilloso que es Él. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que está en el cielo y el cielo mismo nos muestran lo creativo que es Dios. El mundo pudo haber sido aburrido y sin color, pero Dios lo hizo con colores extraordinarios, olores y sabores. ¿Ya has creído en Jesús como tu Salvador? Cuando ves el sol, las estrellas y la luna, puedes recordar que Dios creó todas estas cosas y Dios también te hizo a ti y Él te ama. Fue por eso que Dios envió a su Hijo Jesús para que Él fuera tu Salvador del pecado. Cuando tú crees en Jesús como tu Salvador del pecado, entonces puedes estar con Dios ahora y para siempre. Si ya has creído en Jesús, Él quiere que le digas a otros acerca de su grandeza. A través de la creación, tú te puedes dar cuenta lo fuerte y lo poderoso que es Dios al hacer todo esto. Y Dios, a través de su creación, nos dice cómo es. Él se muestra a nosotros tal y como es Él. Ahora, Dios también te hizo a ti para que seas creativo, para que con las habilidades que Él te dio, tú puedas realizar cosas. A través de tu creatividad, ¿le darás la gloria a Dios? Quiero mostrarles que yo tengo unas tarjetas locas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que aquí tienen escritas algunas instrucciones. Vamos a hacer lo que diga cada tarjeta mientras decimos juntos nuestro versículo. ¿Están listos? Lo van a hacer conmigo. Vamos a ver cuál es la primera. Dice, cierra los ojos y sonríe. Bien, vamos a decirlo así. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Bien, ¿me van siguiendo? Vamos a ver cuál es la siguiente. Marcha en tu lugar. Bien, lo vamos a hacer juntos. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Muy bien, ¿me van siguiendo? Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Párate en un pie. Bien, hagámoslo juntos. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. La siguiente dice, frota tu estómago. Bien,
Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Nos faltan dos. Bien. Abre y cierra los ojos. Hagámoslo juntos también. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Muy bien, vamos a ver la última. Dice, toca tu cabeza. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Perfecto. La clase pasada aprendimos que podemos conocer a Dios cuando vemos y estudiamos lo que Él ha hecho. Pero todavía no podemos ver a Dios ni escuchar su voz. Por eso Dios envió a una persona a esta tierra que pudiésemos ver y escuchar y de esta manera poder conocer mejor a Dios. Hace más de 2000 años, un ángel le habló a una joven llamada María. Esta joven estaba comprometida con un hombre llamado José. Le dijo que ella sería la madre del Hijo de Dios. Este bebé no tendría un padre humano como lo tenemos tú y yo. Dios sería el padre de este bebé especial. María sería la encargada de cuidar de él como su madre. Y José sería quien cuidaría de él como un padre, aunque su padre sería el Dios del cielo. Esto sería solamente algo que Dios podría hacer, sería un milagro. ¿Puedes imaginarte que este bebé, siendo el Hijo de Dios, vendría a esta tierra? El ángel le dijo a María lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María le puso por nombre Jesús, que significa el Señor salva. Este nombre les dijo a José y a María lo que un día Jesús haría: salvar a toda la gente de sus pecados. Pero ¿por qué necesitaba ser la gente salva de sus pecados? Tú y yo, desde que nacemos, necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Pecado es seguir tu propio camino y no el camino de Dios. La Biblia dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron. Esto te incluye a ti y me incluye a mí. Tú pecas cuando tú desobedeces a tus padres o cuando tienes una mala actitud. Y el Dios maravilloso, santo y perfecto tiene que castigar el pecado. Es por eso que por nuestro pecado que no ha sido perdonado, merecemos un castigo, que es estar separados de Dios desde ahora y para siempre, en un lugar de terrible sufrimiento. Ese es el castigo por nuestros pecados. Por eso, toda la gente necesita ser salva del pecado. El nombre de Jesús nos recordaría y le recordaría a José y a María el propósito de Jesús, lo que él haría más adelante: salvar a las personas de su pecado. ¿Qué crees que María pensó cuando ella se enteró que iba a ser la madre del Hijo de Dios? Seguramente estaba muy nerviosa y muy asustada de cómo le diría a José que el bebé que tendría en su vientre sería el Hijo de Dios. Ella estaba seguramente muy preocupada porque esto no había pasado nunca antes. Pero Dios envió un ángel a José y le dijo que María tendría un bebé especial que sería el Hijo de Dios. Dios tendría un trabajo muy especial para María y para José. Ellos crearían al Hijo de Dios. Dos personas comunes como José y María serían parte de este plan perfecto de Dios para las personas. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Ellos tendrían este privilegio. ¿Puedes imaginarte? Dios mismo vendría a la tierra como un bebé. Esto sería maravilloso.
María y José debieron tener mucho miedo, pero ellos decidieron obedecer a Dios y confiar en Él. Antes de que Jesús naciera, José y María tuvieron que viajar hasta Belén a un censo donde la gente sería contada. Gente de diferentes lugares vendría a la ciudad para ser contada. Como llegó gente de muchos lados, no hubo lugar donde José y María pudieran quedarse. Todos los cuartos estaban ocupados, así que ellos encontraron finalmente un lugar. Ese lugar fue el establo y fue allí donde nació el bebé Jesús. ¡Wow! ¡Qué asombroso! La Biblia dice de la siguiente manera: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Puedes imaginarte Dios mismo haber nacido en esta tierra en solo un establo? Jesús dejó su maravillosa casa en el cielo para venir a nacer como un hombre. ¡Qué sorprendente! Dios dejó su gran privilegio, su casa maravillosa donde Él era rey, para venir a nacer como un indefenso bebé en una familia humilde y a una tierra pecaminosa. Pero, ¿por qué Dios haría esto? Porque Él ama a las personas que Él ha creado. Cuando Dios envió a su Hijo Jesús, Él te estaba diciendo que Él te ama mucho y Él quiere que tú le conozcas. ¿Puedes decir conmigo la frase del día? Vamos a decirla juntos. Puedo conocer a Jesús. Después, Jesús aprendió el oficio de José. José era carpintero. Él hacía muchas cosas seguramente. Jesús aprendió posiblemente a hacer todo lo que hacía José. Él quizá hizo mesas, quizá hizo sillas u otros muebles. Vamos a fingir que estamos serruchando, como en un taller. Muy bien. ¿Y ahora qué estamos martillando? Muy bien. Jesús aprendió el oficio de José. Esto fue maravilloso, ¿verdad? Jesús no se quedó como niño. Él creció y después llegó a ser un hombre adulto. La gente estaba asombrada de todo lo que Jesús sabía acerca de Dios. Jesús les enseñaba muchas cosas. Además, Él hizo muchos milagros, como sanar los enfermos, personas lisiadas podían caminar, ciegos podían ver. Hizo cosas que solo Dios podía hacer. Imagínate, hasta resucitó muertos también. Esto era sorprendente y mucha gente aprendía las enseñanzas de Jesús. ¿Sabías que hoy en día podemos aprender de Jesús? Cuando conocemos a Jesús y quién es Él y lo que Él ha hecho, también nosotros conocemos y aprendemos acerca de Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos conocer a Dios, porque Jesús es Dios. A través de la vida y las palabras de Jesús en la Biblia se puede ver cómo es Dios. Escucha lo que dice su palabra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús les dijo a sus seguidores que si lo habían visto a Él, habían visto al Padre también, porque Jesús es Dios, quien vino a esta tierra en forma humana. Jesús demostró que Dios es perfecto, porque Él nunca pecó. Jesús demostró que Dios es todopoderoso porque hizo grandes milagros. Jesús demostró que Dios tiene el control sobre todo porque Él es el creador de todo. Al venir a esta tierra, Jesús te muestra que Dios te ama y no quiere que estés separado de Él. Él es fuerte y amoroso y Él desea que tú le conozcas cada vez más. Él quiere que tú le ames, que tú lo adores y que tú le sigas también. Jesús vino a la tierra para que nosotros conozcamos a Dios.
Él le mostró a la gente que Él es el Hijo de Dios. Algunas personas creyeron en Él, pero hubo otras que no creyeron en Jesús. De hecho, hasta se molestaron cuando Jesús dijo que Él es Dios. Y quisieron también hasta matarlo. ¿Estaba Jesús mintiendo sobre que Él era Dios? No, Él estaba diciendo la verdad, pero algunos no lo creyeron, incluso algunos de sus seguidores, como su discípulo Judas. Él llevó a unos soldados hasta Jesús para que lo aprendieran. Y sabes, después de esto lo sentenciaron. A Jesús lo maltrataron, se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron y lo llevaron fuera de la ciudad a una colina donde lo pusieron sobre una cruz. Ahí le clavaron sus manos y sus pies. Él sufrió como 6 horas ahí en la cruz. Quiero decirte que había gente que se había acercado ahí para ver lo que estaba pasando. Algunos de ellos se acercaron porque le amaban, pero otros porque lo odiaban. Es más, hasta se burlaban de él también. Esto fue muy triste para Jesús. Antes de morir, Jesús dijo las palabras: consumado es. Y entonces él murió. Esto fue muy triste. ¿Por qué tendría que morir Jesús? ¿No se supone que Él salvaría a la gente de su pecado? Después de que Adán y Eva pecaron, Dios prometió que enviaría un Salvador que limpiaría y quitaría el pecado de la gente. Antes de que Jesús viniera, la gente tenía que llevar sacrificios continuamente para recordar el castigo por el pecado y lo que el Salvador haría también. Ellos debían llevar a la casa de Dios un animal perfectamente sano y matarlo. La sangre representaba el castigo por los pecados. El animal que se mataba tomaba el castigo de las personas, pero ninguno de estos sacrificios era perfecto. Solamente Jesús fue el único sacrificio perfecto. La Biblia dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Cuando los hombres malos golpearon a Jesús y clavaron sus manos y sus pies en la cruz, ahí Él dio su sangre por cada uno de nosotros, una vez y para siempre. Así fue el sacrificio de Jesús. Aunque Jesús murió en una cruz, Él nos estaba mostrando cómo es Dios. Jesús nos mostró que Dios nos ama tomando nuestro castigo sobre sí mismo para que pudiéramos estar un día con Él para siempre. Él pudo haber detenido todo esto porque Él es todopoderoso, pero no lo hizo porque esto era parte del plan de Dios para salvar a las personas. ¿Puedes imaginarte? Jesús vino a esta tierra con ese propósito, a morir en una cruz por ti y por mí, porque Él te ama. Dios quería que Jesús hiciera esto para que tú le conocieras a Él. Di conmigo la frase del día: puedo conocer a Jesús. A través de Jesús yo puedo conocer a Dios y también su gran amor para nosotros. Pero Jesús murió. Eso no es un final feliz, ¿verdad? Pues te tengo buenas noticias. Después de que Jesús murió, fue sepultado y 3 días después sus seguidores fueron a verle. Y fue algo sorprendente. Vamos a escuchar qué sucedió. Vamos a oír a uno de sus seguidores. Ella se llama María Magdalena. Nunca voy a olvidar ese terrible día en que Jesús murió. Él fue la primera persona que alguna vez se preocupó por mí y luego lo mataron. Recordé sus palabras. Él nos enseñó a vivir para Dios el Padre. Después de que fue sepultado, fui con mis amigas a llevar algunas especias a la tumba. Cuando llegamos ahí, la enorme piedra que cubría el sepulcro había sido removida. Jesús había desaparecido. Pensé que alguien había robado su cuerpo. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Que no fue lo suficientemente malo que lo mataran? Y ahora esto. Pero entré a la cueva donde había sido enterrado y entonces vi a 2 ángeles con vestiduras resplandecientes.
Ellos dijeron: «No está aquí porque ha resucitado». Corrimos entonces a avisarle a los discípulos. Algunos de ellos no nos creyeron, pero Pedro y Juan corrieron a ver si esto era posible. Más tarde regresé a la tumba. Todavía no estaba segura de qué pensar. Había un hombre allí, pero no reconocí quién era. Pensé que era el jardinero, pero luego dijo mi nombre. Y supe quién era. Era Jesús. Estaba vivo. Él está vivo. Jesús resucitó y hoy Él está vivo. Él resucitó al tercer día. Muchas personas lo vieron. Más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo. Y antes de que Jesús regresara nuevamente al cielo, Él prometió que Él regresaría por aquellos que han creído en Él. Ahora Jesús está en un lugar de honor junto a su Padre. La Biblia dice así: se ha sentado a la diestra de Dios. Él es el Hijo de Dios y Él está en ese lugar de honor. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús murió y volvió a la vida para que no tuvieses que estar separado de Dios. Escucha lo que dice la Biblia: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando crees en Jesús, estás dispuesto a alejarte del pecado y a pedir perdón por él también. Y entonces Dios te promete una vida nueva. Dios promete guiarte para que tú le ames y para que tú también puedas obedecerle. Te ayudará en esta vida para vivir una vida que a Él le agrade. Y cuando tu vida en la tierra termine, irás al cielo con Dios por siempre y para siempre. ¿Creerás en Jesús como el único salvador de tu pecado? Si es así, toma un tiempo y habla con Él. ¿Sabías que toda la Biblia habla acerca de Jesús? En el Antiguo Testamento nos dice que vendría y en el Nuevo Testamento nos habla acerca de lo que Él hizo. Dios nos habla acerca de su Hijo. En el Nuevo Testamento hay unos 4 libros que nos hablan de lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas cosas están escritas para que tú y yo creamos en Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la Biblia nos habla de cómo nosotros podemos vivir agradándole a Dios. Si conoces a Jesús como tu Salvador, tú puedes vivir como Jesús. Repite conmigo la frase del día: puedo conocer a Jesús. El Espíritu Santo te ayudará a que puedas vivir como a Él le gusta. Piensa en todas las cosas que Jesús vivió. Dice en la Biblia: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejó su hermosa casa en el cielo para vivir aquí en la tierra. Él vivió una vida perfecta y en la cruz Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos al estar separados de Dios. Él murió y después resucitó. Y tú puedes vivir una vida agradable a Él. En la Biblia nos dice que nosotros podemos ser seguidores de Jesús, viviendo como Él le gustaría que viviéramos. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan podemos leer acerca de cómo Jesús escuchó y obedeció a Dios su Padre. Y nosotros, si somos seguidores de Jesús, podemos escucharle y obedecerle también. Tenemos que actuar como Jesús lo hizo. Jesús amaba y se preocupaba por la gente que nadie quería estar con ellos. Él comió con ellos y se preocupaba por cada uno de ellos. Puedes vivir como Jesús si amas a las personas con las que nadie quiere estar. Tal vez tú sabes que alguien de tu clase se le dificulta algo, tiene problemas con alguna materia. Y si tú sabes, tú le puedes apoyar. Con permiso de tus papás, tú le puedes mandar un mensaje, tú le puedes marcar para explicarle. Puedes hablar con él o con ella y hacerte su amigo. Tú puedes hablarle acerca de Jesús y por qué vives como Él vive. Puede ser difícil, pero el Espíritu Santo te ayudará. ¿Vivirás como el Señor Jesús vivió? Él te ayudará. Qué bueno que estuviste con nosotros. No olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus amigos. Nos vemos la siguiente clase.